Arte Mendicoa. Y, sin más, pasamos a lo que nos interesa hoy, que es la defensa por parte de todos los grupos de este informe. Tiene la palabra, en primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, el señor Baldoví. Muchas gracias, señora presidenta. Decir que estamos ante un buen trabajo, y lo digo con convicción y con el corazón. Destacar el espíritu constructivo que hemos podido ver. Yo, en las pocas reuniones que he podido estar, he visto ese espíritu constructivo y creo que ese espíritu nos haría falta mucho más en política. Si se aplicara lo que he visto yo en esta comisión, probablemente seríamos capaces de discutir menos y de llegar a muchos más acuerdos. Creo que ha sido un ejemplo de que se puede trabajar desde posiciones completamente diferentes y poder llegar a un acuerdo. Por mi parte, agradecer y felicitar, sobre todo los que habéis estado mucho más activos, agradecer y felicitaros por el excelente trabajo que habéis hecho, y a toda la gente que ha comparecido, porque hemos aprendido muchísimo con ellos. Y como diputado, esperar que todas estas recomendaciones que están en el informe sean atendidas por el Pleno y, sobre todo, que sean implementadas en las leyes para que el mundo de la cultura pueda mejorar su situación. Por mi parte, desde Compromís, decir que daremos nuestro voto afirmativo. Estamos completamente de acuerdo con este informe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Baldoví. Tiene la palabra a continuación el señor Miquel. Gracias, presidenta, y saludar también a todas las personas que nos están siguiendo desde otra sala. Hoy creo que será compartido por todos los que estamos aquí, especialmente por aquellos que han tenido un papel más protagonista en la redacción de este estatuto, que seguramente es un día de alegría, es un día bonito, y es un día de los que vale la pena vivir y por lo que vale la pena haber trabajado. Sin querer alargarme de forma excesiva, he intentado resumir en 3 grandes puntos por qué creo que es un día bonito, por qué creo que está bien que hoy estemos aquí, porque creo que es importante que recordemos este día. El primer punto es porque creo que la Comisión de Cultura ha dado respuesta o ha asumido uno de sus principales objetivos, que es poner en valor el sector cultural, la industria cultural, los actores culturales que participan de todo el ámbito cultural del país, con lo cual creo que ese es un motivo de orgullo. Recordaba cuando preparaba esta intervención ese pequeño ensayo de Nuccio Ordine, dell'utilità dell'inutile, donde decía algo así como: en el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte. Y que esta comisión haya planteado un estatuto de estas características indica la convicción de todos los actores y los miembros de esta comisión, la voluntad de reivindicar el sector cultural, como decía, incluso cuando eso implica nadar contra corriente. Por eso el primer punto es este punto de satisfacción y de orgullo de que esta comisión haya conseguido redactar este estatuto. En segundo lugar, porque por primera vez creo que hacemos un acto de justicia interesante a un sector cultural que viene sufriendo agravios desde hace muchos años por sus especificidades, por su complejidad, por sus dinámicas propias que seguramente se escapan de lo que es más ordinario, más convencional, y que requieren pues una revisión más detallada de cuáles son sus necesidades y cuáles son sus puntos débiles. Y no solo planteamos una diagnosis, sino que planteamos un conjunto de respuestas que nos obligan y que nos comprometen a mejorar la vida de todos aquellos actores que participan del sector y del ámbito cultural del país. Con lo cual, creo que ese es el segundo motivo por el cual debemos sentirnos orgullosos de este estatuto. Y el tercero, creo que es que esta comisión o la subcomisión
ha enseñado la mejor cara de la política, y eso seguramente es una de las cosas que escucharemos hoy. Ya lo ha dicho la presidenta, lo ha dicho el portavoz de Compromís, pero creo que de las cosas más bonitas que hemos compartido en estos días es la buena relación, es el talante y seguramente las buenas dinámicas y el saber dejar el partido a la margen y pasar por delante el interés del sector cultural de este país. Es por eso que quería aprovechar esta intervención para agradecer a todos los que han participado, pero especialmente a los 4 grupos principales de la Cámara, de quien dependía el éxito o el fracaso de este estatuto. Y que gracias a sus portavoces y al trabajo que habéis hecho cada uno de vosotros, pues hoy podemos presentar este estatuto con unas medidas que creo que son más que completas y más que satisfactorias, no solo por nosotros, sino también por el sector cultural que estaba esperando este estatuto. Sumarme al agradecimiento del letrado, sin el cual seguramente nada hubiese sido lo mismo, y dejarlo aquí. Agradecer una vez más el papel que habéis desarrollado todos en este estatuto y esperar que este trabajo no quede aquí, sino que seamos capaces entre todos de implementar esas medidas y que el sector cultural pueda beneficiarse de este trabajo que hemos venido realizando estos años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miquel. Tiene a continuación, en nombre del Partido Nacionalista Vasco, el señor Aguirrechea. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados y a todos los invitados que están escuchándonos. En primer lugar, en nombre de mi grupo, dar el agradecimiento porque hoy, tal y como se ha repetido, yo creo que es un día importante y lo que deberíamos de reflexionar es que cuando empezamos con esto había un objetivo previo y se ha mantenido la línea de visión de ese objetivo como punto culminante para que llegáramos a esto. En un momento se ha desdibujado de nuestras mentes y, sobre todo, de aquellas personas que más han participado, y yo lo dije el otro día en la presentación también, creo que es de rigor decir que algunas personas se han implicado más y que gracias a algunas personas ha sido más posible este informe más que el de otros. Sin ánimo de justificación, la verdad es que la situación de algunos grupos es más complicada para llegar a todo, pero los que han podido, yo creo y sé que lo han hecho de buena voluntad y así se ha demostrado en el informe final. Creo que hemos pasado de una cosa que se llama del conocimiento al reconocimiento. Es decir, el conocimiento del mundo del arte, de los artistas, de la gente de la cultura, de los profesionales que se dedicaban, incluso de los amateurs, que son amateurs precisamente porque no tenían una herramienta como esta para poder ser profesionales. Gente que aporta todos los días, lo mismo en pintura, en teatro, en cine, en ilustración, en poesía o en escultura, lo mejor de sí mismo, y que hemos pasado de conocer eso a reconocer que para poder hacer eso se necesita tener una serie de condiciones y que esa falta de condiciones a veces hace que esas personas no puedan hacer eso que después los demás disfrutamos. Por tanto, hemos pasado en ese reconocimiento a que estas personas tengan unos derechos y unas obligaciones, como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro trabajador. Porque llegamos a este final porque desde el primer día reconocimos que lo diferente necesita soluciones diferentes. Porque si no hay soluciones diferentes a quien hace y ejercita su labor de forma diferente, no vamos a solucionar nunca el problema. Vamos a dar parches. Y creo que este es un camino importante para que, en vez de parches, ahora a partir de ahora se puedan aplicar soluciones a los que tienen esa complejidad que todos hemos visto que existe desde una perspectiva, llámese, de fiscalidad, de protección laboral, de seguridad social, de jubilaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, no me alargo más, agradecer a todos los miembros de la comisión, a todas las personas que han participado aportando su visión desde diferentes ámbitos de la cultura, de la profesión, desde el ámbito del derecho, de la fiscalía, etcétera, que nos han entregado lo mejor de su material, que al final ha sido la base para poder desarrollar este informe que hoy vamos a aprobar. Muchas gracias a todos en nombre de mi grupo. Muchas gracias, señora Aguirrechea. A continuación, tiene la palabra el señor Álvarez Palleiro. Perdóneme, señor Ericha, que le he saltado. Discúlpeme. Bueno, tiene la palabra el señor Ericha.
Tiene la palabra el señor Ericha en nombre de Esquerra Republicana. Sí, gracias, señora presidenta. Ante todo, felicitar a la subcomisión por los trabajos realizados y también por su capacidad de diagnóstico y de síntesis y de propuestas de solución que realmente se proponen en este informe. Agradecer sobre todo a los miembros de la comisión más implicados, los que realmente han estado trabajando día a día, y también me sumo también a las felicitaciones al letrado, don Ignacio, porque realmente es el equipo base, sobre el primer equipo, sobre lo cual se ha ido montando todo este informe. De hecho, el informe no recoge ninguna demanda excepcional del sector, eso es importante tenerlo en cuenta, sino que simplemente refleja una situación de regularización histórica que perpetúa la precarización del trabajo cultural, una precarización que hace años y años que está durando, ¿no? Y ante esa situación el sector pide un mayor reconocimiento y, por lo tanto, una correcta regulación y, por tanto, tanto laboral como fiscal. Básicamente, un poco vendría a recoger ese el resumen del informe, ¿no? o el objetivo principal. Sí que en las consideraciones generales de este informe se habla de reconocer la especificidad del trabajo de creadores, artistas y profesionales de la cultura, pero entendemos que dicha especificidad en ningún caso supone una petición de privilegio. Esto es importante respecto a otros sectores laborales, sino que simplemente lo que pide es normalizar una normalidad histórica de falta de reconocimiento precisamente del trabajo del trabajador cultural. Es simplemente esto lo que pretende esta comisión, nuestra subcomisión. Y esto pasa por identificar, que lo ha hecho perfectamente en este informe, pasa por identificar los déficits que en muchos casos, se repiten con otros sectores laborales, pero que yo señalaría quizás como más específicos, aunque no únicos, en el trabajo cultural, el tema del carácter intermitente del trabajo cultural, que es un tema que es fundamental para tener en cuenta posibles soluciones, y otro es la falta de reconocimiento por parte de la Seguridad Social, toda la cuestión de la actualización de epígrafes. Son dos aspectos que de alguna manera son básicos, son fundamentales para ese reconocimiento, ¿no?, de ese sector. Son recomendaciones, este informe presenta unas recomendaciones que creo que son fundamentales para cualquier posible reforma laboral o fiscal a tener en cuenta, ¿no? En ese sentido sí que es un aviso para navegantes. Este informe suma un antes y un después para cualquier posible reforma que se pueda hacer de cara a un futuro. Y, por tanto, es un informe que no puede pasar por alto en ningún caso, ¿no?, por las propuestas que plantea. Y en ese sentido sí que agradecimiento a todo el trabajo que se ha hecho y, en todo caso, confirmamos nuestro voto afirmativo a dicho informe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ericha. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, ahora sí, tiene la palabra el señor Álvarez. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Porque el libro que hoy sale a la venta generará ingresos a su escritor, ingresos que estarán sometidos este año a las normas tributarias vigentes, como así ha de ser. Pero ese libro puede ser el trabajo de 3 o 4 años. ¿No sería sensato, entonces, calcular una media de esos rendimientos generados por ese libro y aplicarlos a los ejercicios fiscales de esos 3 o 4 años en un acto de equidad y justicia reconociendo la etapa de creación? Pues esto a día de hoy es excepcional, porque la especificidad del trabajo cultural, su intermitencia intrínseca, que no coyuntural como ocurre con el mercado laboral actual, dificulta las cotizaciones y el acceso a cuestiones tan básicas como las prestaciones por desempleo, maternidad, riesgo durante el embarazo, jubilación, etcétera. ¿No sería entonces pertinente adaptar las normas atendiendo a esa especificidad para facilitar a los artistas, creadores y trabajadores de la cultura el acceso a esas prestaciones fundamentales? Pues esto a día de hoy también es excepcional, porque una bailarina, tras hacernos disfrutar de su arte, sometiendo su cuerpo a una disciplina de extrema dificultad, tanto física como técnica, tiene que dejar su profesión, digamos, a los 35 años como mucho, y no podemos abandonarla a una suerte de orfandad laboral, y tenemos el deber de desarrollar las iniciativas necesarias para facilitar su transición profesional. O sí podemos olvidarnos de ella. Y entonces, ¿quiénes bailarán para nosotros? Esto también es excepcional, porque hay artistas, creadores, que una vez jubilados quedan condenados al silencio creativo y esta sociedad tan necesitada de ramalazos de genialidad no está en disposición de desperdiciar el talento de hombres y mujeres que pueden estar en el cenit de su creación por un quítame allá esas pensiones. O compatibilizar el cobro de derechos de propiedad intelectual sin que afecte a la pensión, como ocurre con los dividendos obtenidos por acciones o por el alquiler de inmuebles. Y esto también es excepcional, porque las cuerdas de la guitarra o aquella lección magistral de interpretación a la que acudí para formarme, para ser mejor,
o el porcentaje que cobra con diligencia los representantes, agentes, intermediarios imprescindibles para ciertas disciplinas artísticas o los viajes puedan ser deducibles no solo para los trabajadores autónomos, también para aquellos que trabajan por cuenta ajena. Y esto, a día de hoy, también es excepcional, porque este estatuto no se dirige a aquellos artistas consagrados, a aquellos que han tocado la gloria, que han recibido el aplauso y el reconocimiento del público. No les hace falta, a ellos ya les va bien, porque este informe se ocupa y se preocupa de todos aquellos que pretenden, mientras llega, si es que llega el tren del éxito, a hacer posible el milagro cultural y vivir con dignidad. Y esto, a día de hoy, también es excepcional, porque este informe está hecho de jirones de la sabiduría, la experiencia y la generosidad de todas aquellas personas que están en la sala contigua siguiendo esta sesión, y algunas más que no han podido acercarse, pero de las que nos acordamos, y que comparecieron ante esta subcomisión y lo hicieron con tanta pasión y convencimiento que afianzaron irremediable y afortunadamente nuestra pasión por la cultura. Gracias a todos y cada uno de vosotros, a todas y cada una de vosotras, vosotros sí que habéis sido excepcionales. Porque todos los miembros que formamos esta subcomisión dejamos en nuestras mochilas de las vanidades las cuestiones partidistas y nos aferramos al sublime objetivo de avanzar, de mejorar las condiciones de los artistas, creadores y trabajadores de la cultura. Porque este informe va a ser aprobado por unanimidad y esto sí que es excepcional. Porque son medidas justas, equitativas y posibles. Por todo lo dicho y alguna cosa que seguramente me deje en la memoria, es necesario este estatuto. Y es esa excepcionalidad del hecho cultural la capaz de hacernos ver una película 8, 9 o 10 veces, de trasladarnos a lugares en los que ni hemos estado ni estaremos a través de la lectura de un libro, de abstraernos ante un cuadro o una escultura, de vibrar y recordar instantes especiales al sonido de una melodía, intangibles que provocan el alma. La cultura es el tuétano de los huesos del esqueleto de un país, quien lo mantiene fuerte y sano. Pero no nos llevemos a engaño, esto solo es un informe, un acuerdo político entre todos los grupos parlamentarios, que no es poca cosa, salvo que no se implemente, que no se dote de una agenda legislativa concreta para avanzar inequívocamente en las medidas propuestas. Tras celebrar la unanimidad y la elaboración de este informe, tras agradecer y recordar el trabajo de todas las personas que aportaron sus conocimientos a esta subcomisión, la disposición y sensibilidad política de todos los grupos parlamentarios, el esfuerzo personal de los diputados y de las diputadas que hemos trabajado en este informe, el faro que todo lo guía, se hizo verbo en forma de letrado. Gracias, señora Starloa, y a todos los trabajadores de esta Cámara que nos han ayudado en este empeño. Pero ahora llega el siguiente paso. Por eso instamos, desde ya, al nuevo ministro de Cultura y Deportes, instamos a este Gobierno temporal, que no quiere dejar de serlo, para que hagan suyos este informe y diseñen esa imprescindible agenda legislativa para empezar a poner fecha a las modificaciones solicitadas y que han sido refrendadas por todos los grupos parlamentarios. Repito, refrendadas por todos los grupos parlamentarios. Hoy es el Día de la Música. Esta subcomisión ha escrito la partitura para esta sinfonía y ahora hay que afinar instrumentos, armonizar músicos y melodías y al meneo de la varita, esperemos que de la dirección del Ministerio de Cultura, hacer que suene la orquesta y comience el baile legislativo para conseguir los objetivos señalados en este informe. Y acabo emulando a Neil Armstrong cuando pisó la Luna, diciendo que este es un pequeño paso para nuestro país, pero un gran salto para nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Báez Palleiro. A continuación, y en nombre del Grupo Confederal Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Maura. Gracias, señora presidenta. Señorías, me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo su trabajo, su actitud y su experiencia y conocimiento a todas las personas que han cooperado con la subcomisión y que nos escuchan desde otra sala, también a las personas que, no habiendo comparecido, han enviado sus documentos, a quienes han conversado con nosotras y nosotros, a quienes han atendido nuestras peticiones, a quienes nos han cogido el teléfono, a quienes han tenido la generosidad de compartir sus impresiones sobre aquellas cosas, aquellas medidas, aquellos diagnósticos que resultaban controvertidos. Sin ese trabajo, sin esa cooperación, fundamentalmente,
nada de esto habría sido posible. También quiero agradecer a la presidenta de la subcomisión su labor, a veces de mediación, a veces de ánimo, porque ha sido importante y para mí un placer y un honor. También un agradecimiento sincero a la mesa, a todos los miembros de la subcomisión, al letrado, por todo el trabajo que han realizado. Sé que la implicación ha sido máxima, pero es que no solo ha sido la implicación, también ha sido el buen hacer y ambas cosas han sumado. Y también quiero agradecer a los portavoces de los grupos parlamentarios esa buena labor cuando estábamos de acuerdo y cuando no estábamos de acuerdo y tratar de alguna manera de resumir en este agradecimiento un trabajo colectivo que creo que en cierta medida es extraordinario, es insólito y no solamente por aprobarse por unanimidad lo es, sino también por los contenidos que pone encima de la mesa, por el enfoque y por lo que va a suponer para la cultura en España. También quiero agradecer a Miguel Anso Fernambello y a Rosana Pastor, miembros de la subcomisión por parte del Grupo Confederal, y también a Elena Gallego, asistente del grupo, que me hayan dejado ser portavoz del grupo en esta tarea y a lo largo de este año y medio. Ha sido un honor trabajar con ellas y ellos, también, por supuesto, a los miembros de la Comisión de Cultura de mi grupo. Hechos los agradecimientos, que son prácticamente todo lo que importa, sí quiero hacer un breve resumen de algunas de las cosas que más nos importan de este informe. La idea que teníamos cuando propusimos la subcomisión y trajimos esta propuesta a la Comisión de Cultura allá por 2016, en otoño de 2016, la idea que teníamos era que, teníamos un punto de partida interesante. Todos los grupos parlamentarios estatales y no solo estatales llevábamos el Estatuto del Artista en nuestros programas electorales. Sin embargo, claro, hacía falta profundizar, hacía falta prolongar y hacía falta compartir qué significaba esa inclusión del Estatuto del Artista en nuestros programas electorales y para eso pensamos que una subcomisión podía ser una buena idea. Lo pensábamos porque creíamos que el legislativo debía ser importante en esta labor. No era una labor que pudiera hacer un ejecutivo de un signo político u otro. Tenía que hacerlo también el legislativo, debía ser protagonista. También porque creíamos que un espacio para fijar, afinar y compartir impresiones era fundamental si queríamos que verdaderamente el Estatuto fuera viable, tuviese futuro. Y en última instancia también la subcomisión debía servir, pensábamos, para generar un espacio de cooperación con el sector, con sus asociaciones, con sus sindicatos, con sus colectivos, para que a través de viejas y nuevas voces pudiéramos de alguna manera cooperar con un objetivo en mente que se llamaba Estatuto del Artista en ese momento y que aún necesitábamos dibujar, que aún necesitábamos de alguna manera poner en común para que fuera viable. El resultado de estos 18 meses largos de trabajo creo que es un magnífico informe, es un buen informe. Todos los informes son mejorables, pero este es, en opinión de mi grupo, francamente bueno, y lo es por diferentes motivos. En primer lugar, por su metodología. Es una metodología avanzada la que hemos puesto en práctica. Hemos ejecutado, en primer lugar, una ampliación decisiva de la noción de trabajo cultural. Hemos incluido a personas que trabajan en todas las cadenas, en todos los eslabones de la cadena del producto cultural, del proceso cultural, desde su creación hasta su postproducción, su distribución, su disfrute, su visionado, etcétera. Hemos tenido en consideración, por tanto, a personas que habitualmente no están presentes en la discusión cultural y es fundamental que hayamos llevado a cabo esta ampliación. Y, en segundo lugar, también una novedad metodológica, el hecho de que hayamos producido un informe que no está dividido por sectores, sino que está dividido por situaciones sociolaborales. Un informe que tiene en consideración las especificidades del trabajo por cuenta ajena en la cultura, las especificidades del trabajo por cuenta propia en la cultura y las especificidades de
muchos trabajadores y trabajadoras que trabajen por cuenta ajena o por cuenta propia tienen diferentes grados de intermitencia. Hay muy intermitentes, menos intermitentes, medianamente intermitentes. Todas estas personas efectivamente tienen especificidades, sus trabajos son peculiares y merecían una consideración no necesariamente sectorial, sino en base a perfiles sociolaborales. Creo que uno de los grandes méritos de este informe es precisamente su metodología. Por tanto, que insisto, me parece de avance social en grado sumo. También, en lo que al resultado se refiere, creo que pone encima de la mesa una agenda legislativa contra la precariedad y en favor de la igualdad de derechos y oportunidades para todas y todos los trabajadores culturales, tanto entre ellas y ellos como con otros sectores. Esa igualdad de derechos y oportunidades, sin embargo, no solo es compatible, sino que coopera, sino que verdaderamente se hace fuerte en la especificidad, en la diferencia y en la diversidad del trabajo cultural con respecto a otros sectores profesionales. Igualdad de derechos, especificidad, respeto a la diferencia, al mismo tiempo que garantía de igualdad de derechos y oportunidades. Creo que esa combinación es virtuosa y la hemos conseguido. Es también un informe con perspectiva de género. Es un informe que tiene en consideración las dificultades específicas que tienen las mujeres que se dedican a las profesiones culturales, que tiene en consideración la desigualdad entre hombres y mujeres y pone algunos remedios para luchar contra dicha desigualdad. Falta mucho, haría falta seguramente otra subcomisión para tratar esta cuestión con mayor profundidad y con mayor alcance, pero creo que hemos puesto algunas piedras interesantes para construir ese edificio de igualdad, ese edificio de avance social para las mujeres de las profesiones culturales del sector cultural. También hemos sabido reconocer profesiones que no estaban en el radar del legislador. A mí me agrada particularmente, me hace feliz ver, por ejemplo, cómo la educación de museos, la mediación cultural o las profesiones vinculadas al patrimonio aparecen en el informe y son reconocidas por el informe. No es sencillo, no es sencillo. Junto con el énfasis en las profesiones técnicas de la cultura, creo que hemos conseguido ahí también hemos hecho un ejercicio de reconocimiento que tiene muchísimo valor y que espero se vaya concretando también en medidas que favorezcan las condiciones materiales de estas personas que se dedican a profesiones decisivas para la cultura y que, sin embargo, pues no estaban en el radar ni del legislador ni del Ejecutivo. También nos ocupamos de las transiciones profesionales, una cuenta pendiente que tiene el Estado español, que tiene el Gobierno, que tiene la Cámara con la cultura y con aquellas personas que, por la especificidad de su profesión, tienen carreras más cortas, tienen por tanto dificultades específicas. Y ya por último, y voy terminando, hemos conseguido un informe que, además de igualar derechos y oportunidades, que además de reconocer la diferencia y poner en marcha medidas que a partir de la diferencia son capaces de mejorar la vida de las personas, creo que también hemos hecho algo que favorece a toda la ciudadanía, no solamente a quienes se dedican a la cultura. Es muy difícil garantizar el artículo 44.1 de la Constitución, que sanciona el derecho al acceso a la cultura de toda la ciudadanía. Es realmente difícil que este artículo tenga sentido si las y los profesionales de la cultura no tienen condiciones materiales dignas para llevar a cabo su trabajo. Es absolutamente fundamental que entendamos que la lucha contra la precariedad y que la lucha por la igualdad de las profesiones culturales y en las profesiones culturales es inseparable de los derechos de toda la ciudadanía. Se dedique o no se dedique a la cultura, vaya mucho o no vaya mucho a los espectáculos culturales, consuma o no consuma cultura. Ese derecho hoy creo que lo garantizamos mejor que antes de esta subcomisión, que antes de este informe. Y creo que por tanto, es motivo de alegría. Dicho todo esto, creo que la manera de sintetizar lo que hemos conseguido a lo largo de estos 18 meses es señalando que estamos ante un cambio de paradigma. Estamos ante un cambio de paradigma que pone las condiciones materiales y las cuestiones sociales y laborales en el centro de la defensa de la cultura, que de alguna manera reconoce que no hay cultura sin condiciones materiales, que no hay cultura sin la posibilidad de desempeñar carreras profesionales estables, que no hay cultura si las personas que están llamadas de alguna manera a producirla y a distribuirla, así como a educarnos en el disfrute de la cultura, no pueden vivir dignamente. Y esto supone un cambio de paradigma que hemos llevado a cabo entre todas y todos. Y me parece realmente
me parece realmente valioso y para mí, en ese sentido, creo que bueno, supone la mejor de las experiencias legislativas que pudiera imaginarme cuando asumí mi acta de diputado. Retos para el futuro. Y termino. Hemos hecho un gran trabajo, no me cabe ninguna duda. Creo que podríamos haber mejorado algunos aspectos. Creo que tenemos la oportunidad de mejorar aún el informe cuando vayamos concretándolo en medidas tanto ejecutivas, órdenes ministeriales, por ejemplo, circulares, reales decretos, etcétera. También, desde el punto de vista legislativo, hay oportunidades para mejorar lo que el informe propone. Estoy convencido de que podemos hacer de este informe un punto de partida y no un punto de llegada. Creo también que tenemos el deber, todas y todos, todas las personas que hemos trabajado en esta subcomisión y que trabajamos en la Comisión de Cultura, de renovar los votos que vamos a hacer hoy. Va a ser difícil llevar a cabo todo lo que proponemos, pero tenemos el deber de intentarlo y eso va a exigir, creo, un compromiso continuado. Hoy empieza todo, en ese sentido, no termina. Pero esa renovación de los votos, que es personal, en la medida en que muchas de las personas que hemos trabajado hemos compartido tantas horas que bueno, nos vendrá bien renovar los votos en lo personal, también renovar los votos en lo político, para que cuando esto llegue a la Cámara, para que cuando esto se convierta en asunto de debate parlamentario, sigamos conservando el espíritu y también la actitud con la que hemos trabajado. Nada más por mi parte, reiterar los agradecimientos, alegrarme sinceramente por el hecho de que en el Día de la Música podamos aprobar este informe y animar a todas las personas que nos escuchan y a todas las personas que quizá bueno, pues a través de los medios de comunicación puedan enterarse de que hemos hecho esto, animarse a que lo conozcan, a que conozcan la diversidad y la especificidad del trabajo cultural, a que entiendan que para que podamos disfrutar de un concierto, para que podamos disfrutar de una obra de teatro, para que podamos disfrutar de una traducción, para que podamos disfrutar de un libro o para que podamos disfrutar de una visita guiada a un museo, hacen falta muchísimas personas, muchísimas instituciones, muchísimas pequeñas y medianas empresas, muchísimos sindicatos, muchísimas asociaciones profesionales, muchísimos colectivos y que todas esas personas son igualmente decisivas para la cultura. Para mí es un honor haber trabajado con todas estas personas y todos estos colectivos. Ya solo queda ponerlo en práctica. Así que muchas gracias y seguimos. Muchas gracias, señor Maura. A continuación, y en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Torres Mora. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, amigas y amigos que nos están escuchando, hoy, que es el Día Mundial de la Música o el Día de la Música, en la Comisión de Cultura es un día de dación de gracias y de cuentas. Las dos cosas suelen ir siempre unidas en los asuntos políticos en particular y en los asuntos humanos en general. Y estoy convencido de que el orden en el que lo he expresado responde tanto a la cortesía como a la verdad, porque gracias a todas las personas e instituciones que nos han ayudado podemos dar estas cuentas que hoy damos de nuestros trabajos en la subcomisión. Como dirían los guionistas, lo primero es la idea. Así que empezaré dando las gracias por la idea de ocuparnos de la situación legal de los artistas, los creadores y los trabajadores de la cultura en general y de hacerlo de una manera sistémica y sistemática, de ahí el nombre del Estatuto del Artista. Es una idea que debemos al sector cultural, a sus organizaciones, a sus activistas, que nos la hicieron llegar para que la incluyéramos en nuestros programas electorales, y así lo hicimos las distintas fuerzas políticas aquí representadas. Nobleza obliga. Fueron los compañeros del Grupo Confederal de Unidos Podemos los primeros en meter su propuesta en el orden del día de una comisión, y fue la pericia del señor Astarloa, nuestro letrado, la que, con el apoyo político del resto de los grupos, sorteó las dificultades reglamentarias que nos hallamos a la hora de presentarla. Decía que el sector cultural está en el origen de estos trabajos que ahora presentamos, pero no solo en el origen de la demanda, sino también en el origen de las propuestas de solución. Y esto es muy importante. Es posible que las ocurrencias sean baratas, pero las ideas son caras y costosas. Nuestra subcomisión ha dispuesto de un buen conjunto de ideas y propuestas ya cultivadas, es decir, que se han producido empleando tiempo y recursos personales y materiales costosos, que no han nacido de una ocurrencia arbitrista o de la pura rabia ante la estupidez o la injusticia.
Los comparecientes nos han traído propuestas estudiadas, discutidas, meditadas, consensuadas. También, en ocasiones, propuestas divergentes e incluso contradictorias, pero siempre bien trabajadas. Gracias a todo eso, ahora tenemos el documento que la Comisión va a aprobar. Por eso me gustaría aquí insistir en la importancia de las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, de artistas y creadores, en asociaciones e instituciones de todo tipo para la defensa de sus intereses profesionales. Sin el trabajo y la inteligencia acumulada por esas organizaciones, hoy no podríamos presentar este documento. Como ellos, nosotros, las diputadas y los diputados, tenemos bien presente a aquellos a los que servimos, que es a nuestro país, a su cultura y a las personas que la crean, con grandes esfuerzos y sacrificios personales, que lo hacen antes que por un éxito siempre improbable, por amor al arte, y ese amor debe ser correspondido por la sociedad y las instituciones. La precariedad, la intermitencia se han vuelto características generales del mundo laboral en la crisis, pero para los creadores culturales siempre es crisis. Le doy las gracias también a todas las personas que han comparecido en la comisión y a las que las acompañaron hasta la puerta, y a las que ni siquiera vinieron al Congreso, pero les ayudaron a preparar sus intervenciones y los documentos que nos aportaron. Gracias a todas ellas, ahora tenemos un documento que es la síntesis, espero que afortunada, de todos esos documentos e intervenciones. Si hoy podemos presentar estas cuentas, o lo que es lo mismo, este documento, este trabajo, es también gracias a los compañeros y compañeras de la subcomisión, desde nuestra paciente presidenta, la señora Rivera, y el letrado, el no menos paciente señor Astarloa, a todos y cada uno de sus miembros. Sé que soy injusto al no mencionar a todos los miembros por su nombre, pero por mor de la brevedad y también por espíritu de cuerpo, solo haré mención a los portavoces de los grupos, los señores del Río, Maura y Álvarez Palleiro, del que los historiadores, como si de un personaje mitológico se tratara, discuten el verdadero nombre, ya que unos lo mencionan como Álvarez, otro como Álvarez Palleiro, e incluso una parte de la doctrina, sin duda heterodoxa, lo llama errónea o esperanzadamente Pallete. También quiero agradecer el trabajo de los miembros y portavoces de los grupos más pequeños, que han hecho un esfuerzo mayor por participar en la subcomisión. Se dice que en una ocasión el señor Miquel y Valentí, al mismo tiempo que nos acompañaba en la sala Peces Barba, en la comparecencia del representante del Sindicato de Actores, estaba en el uso de la palabra en la Comisión de Fomento, en la sala Pérez Llorca de la tercera ampliación. Sin duda se trata de un milagro de bilocación del que quiero dejar testimonio en el diario de sesiones por si un día fuera necesario en un proceso de beatificación. Casos similares están documentados para los señores Baldoví, Aguirrechea y Ericha. En fin, hemos escuchado mucho, hemos leído mucho, hemos discutido mucho y hemos acordado mucho. Esta parte del parlamentarismo es quizá la política más auténtica. Una vez le leí a John Elster que, abro comillas, la meta de la política debe ser llegar a conseguir un consenso unánime y racional y no un compromiso óptimo entre intereses irreductiblemente opuestos. Cierro comillas. La esencia de la política no consiste en acordar una votación, sino en votar un acuerdo. A lo largo de todo el desarrollo de la subcomisión hemos tenido algunos desacuerdos, no muchos, pero no hemos votado ni una sola vez, ni una sola. Que alguien me corrija si me equivoco, pero hoy es la primera vez que vamos a votar. Y vamos a votar un acuerdo. En nuestras interminables reuniones, cada uno de nosotros ha intentado comprender y convencer a los demás, pero nunca hemos intentado vencernos unos a otros. Nadie ha dicho, decidámoslo votando. Nunca. El día de la presentación dije que este documento es la prueba de la grandeza y de las carencias del parlamentarismo, al menos del nuestro, que es muy parecido al de otras democracias avanzadas. Y si no me creen, lean a Michel Ignatieff, en el caso de Canadá, o el reciente libro de nuestro letrado, el señor Astarloa, titulado El Parlamento Moderno. Faltan muchos recursos en nuestros parlamentos para que una subcomisión como la nuestra pueda producir un texto articulado, como algunas personas de buena voluntad podrían haber esperado. Hay una errónea comprensión de la actividad parlamentaria de la que quizá tengamos la principal culpa nosotros mismos, los parlamentarios, pero no solo nosotros. También es justo reconocer que proponemos mejoras de leyes ya existentes, porque otros antes que nosotros, como nosotros hoy, trabajaron para proteger la cultura, a sus creadores y a sus trabajadores. Nunca es bueno ni es justo pecar de adanismo.
Hemos llegado lejos, mucho más de lo que podría haberse esperado. Y, como ya he dicho, ha sido posible por la inestimable ayuda del sector cultural organizado, por esos artistas y creadores a los que quizá algunos de sus compañeros llamen políticos, por esos que se meten en líos, que gastan el tiempo y energías en una causa que es de todos. Hemos llegado lejos, pero no hemos cubierto todo el camino. Queda una parte importante, queda el diálogo con la Administración, no solo con el Gobierno, de cuya buena voluntad no tengo ninguna duda, sino también con la Administración. Nos falta todavía, a mi entender, contrastar suficientemente muchas de las ideas que aquí hemos expresado con quienes administran, con independencia de los cambios de los gobiernos, la seguridad social y la hacienda de todos. Estoy convencido de que de ese diálogo saldrán soluciones más afinadas, más prácticas, más inmediatas, y estoy convencido de que sin este documento todo eso estaría mucho más lejos. Una vez leí a Hannah Arendt, a quien si no, hablando de la importancia de la verdad en el periodismo y en la historia. Leí que decía que si alguien destruyera todos los periódicos y todos los libros de historia, no habría manera de reconstruir el pasado de la humanidad. Sin embargo, que si se destruyeran todos los libros de geometría, tarde o temprano los seres humanos llegarían a formular de nuevo el teorema de Pitágoras. Hay una frase de Jean Cocteau, aunque también la he visto atribuida a los romanos, y que probablemente la hayan pensado distintas personas en distintas épocas y lugares de manera independiente unas de otras, en cierto modo como si cada una de esas personas la hubiera pensado por primera vez, como si esa idea, más que una creación cultural, fuese una especie de teorema de Pitágoras de la naturaleza humana, que dice: lo hicieron porque no sabían que era imposible. Nobleza obliga. Quizá porque yo llevo demasiado tiempo aquí, yo sabía que era imposible. Pero en el número 70 de la calle Ferraz, Iván García del Blanco, que es el secretario de Cultura de la Ejecutiva Federal del PSOE, y Pablo Uruburu, que es el coordinador de la Secretaría, pensaban que sí era posible y no tuve elección. Además, lo llevábamos en el programa. En fin, todos estaban muy equivocados, pero gracias a su bendita equivocación, hoy tenemos este dictamen y vamos a aprobarlo. Y vamos a seguir hasta que todo esto acabe en la ventanilla de una oficina pública, en forma de una instancia modelo XZ209, por decir algo, por la que nuestros artistas, creadores y trabajadores culturales accedan a un derecho, a una prestación que en justicia merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Torres Mora. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra a continuación el señor Emilio del Río. Buenos días, gracias, presidenta, señorías. Quiero saludar también a quienes nos acompañan y siguen esta sesión desde una sala anexa. Hoy, como se ha citado, es el Día de la Música y quiero comenzar citando una canción, ¿no?, y corrigiéndola. Hoy no puede ser un gran día, hoy es un gran día. Creo que hoy es un gran día para la cultura y, por tanto, para nuestro país. Y quiero comenzar también agradeciendo el trabajo. Se ha dicho ya, pero no me gusta repetir lo que se ha dicho, pero en este caso quiero hacerlo porque quiero agradecer en nombre del Grupo Popular el trabajo que se ha hecho por parte de los miembros de la subcomisión, por parte de la presidenta, el trabajo extraordinario que ha hecho nuestro letrado, Ignacio Astarloa, y también quiero recordar a quien me entregó el testigo a mitad de trabajo en la subcomisión, a mi compañera María José García Pelayo, y a quienes, sin estar en la subcomisión, han estado aportando, colaborando y enriqueciendo nuestros trabajos de una forma muy especial. Lo personalizo en Íñigo Méndez de Vigo y Fernando Benzo, que desde el principio han creído también en este Estatuto del Artista y en lo que a mi grupo respecta, por supuesto, pues han sido claves en enriquecer y en mejorar las aportaciones que teníamos. Quiero también agradecer el trabajo de los miembros que han estado por parte de mi grupo parlamentario, de una forma muy especial, de mi grupo parlamentario en la subcomisión y todos los miembros de la comisión, porque cuando poníamos en común el trabajo, después lo han enriquecido siempre. Y no voy a entrar a citar a los portavoces, como decía mi querido portavoz del Grupo Socialista, pero hay que reconocer también
la sintonía extraordinaria con la que se ha llevado a cabo este trabajo y, sin duda, el que estemos hoy aprobando por unanimidad un documento fundamental para la cultura en nuestro país se debe también a la buena sintonía que ha habido durante las muchas horas de reuniones en esta subcomisión. Y como se señalaba ya, es que creo que es importante saber que no se ha votado en ningún momento nada. Hay puntos que nos han llevado horas de discusión, frases que nos han llevado horas de discusión. Otras han sido más fáciles, algunas no. Pero en ningún momento hemos tenido que votar nada. Por eso creo que en parte tenemos este magnífico documento. Desde el grupo del que soy portavoz, al que represento, desde el Grupo Popular, como digo, creemos que este estatuto del artista marca un antes y un después. Es un documento para la historia. Hoy, como es el Día de la música es en realidad el arte de todas las musas, ¿no? La de la historia es Clio. Pues Clio hoy toma buena nota de este estatuto del artista, que es un hito para la cultura en nuestro país. Identifica, como se ha señalado ya, los problemas y propone las soluciones. Reconoce la especificidad de todos los profesionales en el ámbito de la cultura, salvaguarda sus derechos como trabajadores y potencia su papel como creadores. Desde el Grupo Popular entendíamos que era fundamental conseguir un acuerdo sobre el estatuto del artista. Lo recogíamos en nuestro programa electoral y entendemos que es así por varias razones. En primer lugar, porque la cultura, desde el punto de vista personal, tiene que ver con uno de los principios básicos del proyecto político al que pertenezco, que es la libertad de las personas, de los individuos. En la medida en la que hay un acceso a la cultura, a una cultura de calidad, y hay un desarrollo cultural, hay un mayor desarrollo personal y, por tanto, se puede ejercer con más criterio y es más libre. Tiene que ver, como digo, con algo absolutamente fundamental, el desarrollo personal y el desarrollo de la libertad. En segundo lugar, tiene que ver con algo en lo que creo firmemente, y por eso estoy también en este proyecto político, que es el progreso social. El progreso de una sociedad no se mide solo, que se mide por los kilómetros de autovías que tiene. No se mide solo, que se mide por el número de patentes que se registran en un país. Podría seguir de forma interminable. Se mide también por el nivel de su cultura, por el progreso cultural. Eso también es el indicador del progreso de un país. Y este Estatuto del Artista es el instrumento para que se mejore también en el progreso en la cultura y, por tanto, aumente el progreso social de nuestro país. Tiene que ver, en tercer lugar, con algo con lo que me identifico personalmente y, como digo, desde mi proyecto político, ¿no? Con la unidad de España, ¿no? Una patria lo es porque comparte una cultura común y una cultura propia. Y como la cultura no cae del cielo, la cultura la hacen los creadores y la interpretan los músicos y los bailarines y los actores, en fin, y tantos trabajadores de la cultura, como se ha señalado aquí. Por tanto, tenemos que apoyar, que proteger, que fomentar esta especificidad, esta singularidad, sí, esta excepcionalidad de los trabajadores de la cultura, porque esto es fomentar la libertad, esto es fomentar el progreso social y defender un país, una idea de país, una patria. La cultura es el alma de una nación. La cultura de nuestro país es el alma de España. Por eso defendemos este documento como algo absolutamente sustancial, que tiene que ver y que luego se concreta en medidas justas y medidas posibles, medidas realistas, que tiene que ver con la fiscalidad, que tiene que ver con la seguridad social, que tiene que ver con la intermitencia, con la protección laboral, con el impuesto de actividades económicas, con la transición profesional, con la compatibilidad de la percepción de prestaciones públicas con ingresos por derechos de propiedad intelectual y por actividades creativas, que tiene que ver con todo esto, porque estas medidas son las que hacen que se apoye, que se proteja, que se fomente a los trabajadores de la cultura. Como digo,
son medidas justas y medidas posibles. Es la culminación de un trabajo y es también un punto de partida. Y en este punto de partida, desde el Grupo Popular, vamos a tener la misma exigencia con el Gobierno de la Nación que tendríamos como si con un Gobierno de la Nación del Partido Popular. El mismo nivel de exigencia que tendríamos de autoexigencia. Y en la medida en la que lo aprobamos por unanimidad, entiendo que ese nivel de exigencia lo va a ser de todos los grupos políticos, pero quiero reafirmar el compromiso del Grupo Popular para que estas medidas, que son justas, que son posibles, que tienen que ver con todo lo que he mencionado, se lleven a cabo. Ha sido un honor en lo personal y, desde luego, en lo político, haber podido compartir este trabajo para que hoy aprobamos para culminar este Estatuto del Artista. Muchas gracias. Muchas gracias, señor del Río. Muchas gracias a todos los portavoces. Me dice el señor letrado que vamos a interrumpir la sesión 2 minutos para organizar un poco los papeles y pasamos a la votación. Muy bien, pues ha llegado el momento de las votaciones. Esta vez creo que el señor letrado no tendrá que pasar apuros y penalidades para contar las manos arriba. Así que votamos en primer lugar la aprobación del informe del trabajo elaborado por la Subcomisión de Estatuto del Artista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Vamos a votar ahora la elevación de este informe a pleno. Saben que luego hay un procedimiento que es un poco más largo, pero en primer lugar pasa porque lo apruebe esta comisión. ¿Votos a favor de llevar este informe a pleno? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda también aprobado por unanimidad. Muchas gracias a todos y dentro de un rato nos reuniremos. Se levanta la sesión y nos reuniremos ahora con nuestros invitados. Gracias.